Estamos aquí en la séptima clase del curso Quijomitos, dedicada a las diversiones foráneas, a las versiones del Quijote hechas en el extranjero. Uno de los Quijomitos más repetidos es que el Quijote es el libro más veces editado en el mundo después de la Biblia. Francisco Rico, en una intervención que hizo en 2016 en el Congreso de los Diputados, se ufanaba de que desde el año de su publicación, 1605, en el caso de la primera parte, 1615, la segunda, no ha habido ni un solo año en que no se haya impreso una edición del Quijote. Lo que Rico no decía, lo que Rico callaba, era que la mayoría de esas ediciones se han impreso en el extranjero, en lenguas donde a poca gente le interesa el libro, donde mucha gente no lee el Quijote, como también en España, y que tan solo se traduce por el prestigio que tiene para un selecto grupo de lectores, que luego también son escritores, o simplemente porque los filólogos españoles, en su afán completista, no pueden dejar ni una sola lengua en la que no haya su Quijote. Y esto no es broma, pues con motivo del cuarto centenario se formó una comisión dentro del Instituto Cervantes para financiar la traducción de nuestra gran novela a todas las lenguas que careciesen de su propia versión, incluyendo algunas lenguas inventadas o ficcionales y también los dialectos que hay del castellano, incluido el andaluz y el lenguaje millennial de los memes, que ahora cuenta con un Quijote vernáculo que puede ser de pleno reconocimiento y circulación. Sobre las traducciones, el propio Quijote tiene una opinión, dice así en la segunda parte, cuando se produce el encuentro con la imprenta en Barcelona. Me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz. Y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir, porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre y que menos provecho le trujesen. Don Quijote está diciendo que traducir es malo, pero peor sería robar. En el fondo la traducción es una forma de robo, es una forma de hurto, lo compara con copiar de un papel a otro papel, se pone un ejemplo del italiano, cómo se traduce un término por otro prácticamente eufónico en castellano. Bien. Entonces, ¿se puede traducir o no se puede traducir el Quijote? Una de las tesis sostenida por un filólogo del siglo XIX era que el Quijote era intraducible porque sus juegos de palabras son específicos del castellano, porque hay muchos elementos que se escapan a cualquier lector extranjero, empezando por el propio nombre y las resonancias que tiene, aunque esto se resuelve con una nota a pie de página, como todas las que contiene la edición de Francisco Rico, que es la edición más anotada. Conforme va avanzando la historia, más anotaciones requiere el Quijote, porque más ajenos y lejanos son muchos de los vocablos que utiliza Cervantes. No solamente se da la circunstancia de que el Quijote o otras novelas pierden con la traducción, sino que al ir envejeciendo, lo que envejece es el original y lo que se mantiene fresco, lo que se mantiene a temperatura ambiente, es la traducción. Borges, recordemos, leyó inicialmente el Quijote en inglés y le gustó más esa traducción que el castellano original, porque estaba alejado incluso del vocabulario de un rioplatense tan culto como él. Ese castellano antiguo cada día, cada año, se aleja más de nosotros. Y ahora podríamos invertir la metáfora del Quijote y decir que los que leemos en castellano este libro somos los que vemos el tapiz del revés, con todos los hilos que oscurecen la figura, mientras que el Quijote en lenguas extranjeras se renueva, se refresca con cada generación. Es una ley no escrita en la industria editorial que los grandes clásicos de la literatura deben volverse a traducir cada 30 años para evitar que el modo del tiempo, sobre todo en lo que toca a las expresiones populares, haga que se envejezca. Ahora mismo, por ejemplo, la editorial Alba
está realizando una retraducción de los clásicos que por última vez se habían vertido al castellano en los años 80 y 90 en editoriales con vocación crítica como Cátedra, con sus introducciones y sus notas, porque insisto, todos los textos en lengua original o en lengua foránea tienen que tener su anotación cuando se apartan de nuestra época, incluso dentro de nuestra propia época. Los clásicos son, al fin y al cabo, libros anotados por otros libros no tan felices como ellos, o igual de felices que ellos, que convierten a ese clásico en un referente, en un predecesor, en una influencia. Vamos entonces a hablar de clásicos extranjeros en 3 tradiciones y 3 siglos. Vamos a hablar de 3 países y 3 textos y su contexto que nos van a permitir estudiar la recepción del Quijote fuera de España. Ya en la clase introductoria que dimos para este curso hablamos de la recepción del Quijote, de su transformación a lo largo del siglo XVIII, del XIX y del XX. Hoy vamos a regresar sobre estas temáticas con 3 libros y 3 autores. Vamos a hablar del Tristram Shandy, de Laurence Sterne, como representante del buen gusto y del buen humor inglés y de sus estructuras literarias juguetonas. El Idiota, de Fyodor Dostoyevsky, nos permitirá mapear el siglo XIX con su religiosidad ortodoxa o ortodoxamente heterodoxa de los rusos. Y por último, El viaje sin fin, de Monique Wittig, nos permitirá acercarnos a una lectura feminista LGBT del Quijote, típicamente francesa, también hay que decirlo, que tiene a Flaubert y Suman Bovary como representantes más conocidos, pero también otros un poco más oscuros que vamos a intentar poner sobre el tapete. Vamos entonces con la tradición inglesa. La recepción del Quijote durante sus primeros 200 años de lectura es conocida por todos, es un libro de humor para los españoles y para los no españoles, combina la épica con la prosa cómica, permitiendo que personajes de clase media o baja entren en el terreno hasta entonces vedado de la alta literatura épica por medio de sus obsesiones y locuras que les elevan por encima de su contexto social, al mismo tiempo que les enajenan y les desquician. El humor cervantino no hace sangre, no resulta ofensivo o paródico, sino que tiene un tono y un toque de benevolencia eutrapélica que vuelve simpático y despierta empatía hacia el personaje principal, pero también hacia el resto de participantes en la trama. Es un humor que nos eleva a nosotros mismos, no burlándonos de los aspectos negativos, sino de los positivos, de los aspectos más elevados e idealistas de cada personaje, sin hacer defecto, sin hacer sangre de sus errores más flagrantes. Aquí está la diferencia entre reírse de algo y reírse con algo. Es una diferencia que la literatura española cifra en torno a la contraposición entre Quevedo y Cervantes. Quevedo se ríe de un cojo por el hecho de ser cojo, mientras que Cervantes se ríe con un hidalgo, no de un hidalgo, sino con un hidalgo, por querer restaurar el orden de caballería. Lo que a lo sumo le echaban en cara a Cervantes los intérpretes o los lectores de estos 2 primeros siglos de recepción del Quijote es su nihilismo respecto a los ideales más elevados de la humanidad, a los ideales especialmente caballerescos. Así, Lord Byron culpa al Quijote de la decadencia del Imperio Español. Fue la burla cervantina hacia las pretensiones caballerescas lo que drenó el impulso conquistador y evangelizador del pueblo castellano. En el Don Juan de Byron, que es una sátira hacia otro personaje típicamente castellano, que además aquí no aparece como un conquistador de mujeres, sino como un conquistado por ellas, presentando a Don Juan como un viajero errante, a la manera de Odiseo, que en cada puerto tiene una mujer. Byron, en este Don Juan, compone los siguientes versos sobre el Quijote, que dice así, son muy conocidos: de todas las historias es la más triste, y más triste aún porque nos hace sonreír. En el canto 13 del Don Juan, llama a Sócrates el Don Quijote del saber y dice que la risa de Cervantes eliminó la caballería española, una sola sonrisa demolió el brazo derecho de su país. Rara vez desde entonces ha tenido España héroes. Es una lectura idealista, evidentemente, es una lectura que entiende que la literatura puede transformar la historia, es una interpretación muy optimista de la influencia de la literatura en el
la sociedad. Es una visión al mismo tiempo elogiosa de Cervantes y de su capacidad de incidencia social y política, y una crítica a lo que él entendía que era aunque no se sabe muy bien, porque en el fondo el Don Juan, insisto, que es otro mito español que está tratado aquí por Byron con una visión un poco displicente, no del todo afín. Entonces no sabemos muy bien si a Byron le parecía bien o mal que España hubiera entrado en decadencia imperial. El caso es que Cervantes se puede considerar un héroe o un villano por esta hazaña que consiste en convertir un libro en causa de la decadencia de todo un imperio. En vez de verlo como un efecto, como una causa coadyuvante, lo ve como el motivo principal de esa decadencia. Sea como fuere, Lord Byron marca el parteaguas entre la interpretación clásica, humorística, del Quijote y su interpretación romántica. Hasta finales del siglo XVIII, todo el mundo daba por bueno el propósito que el amigo de Cervantes le impone en el prólogo a la obra, este amigo ficticio que le dice a Cervantes, en ese prólogo que no sabe muy bien cómo escribir, lo siguiente: procurad también que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. En efecto, llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzádeses, no habríais alcanzado poco, Si esto alcanzásedes, no habríais alcanzado poco. El Quijote se ha interpretado como un modelo de libro que ataca la mala literatura, mostrando cómo los géneros literarios más despreciables y deplorables pueden salvarse a través de la sátira y la caricatura, a poco que el autor juegue con sus reglas, con sus convicciones. La primera recepción del Quijote durante el siglo XVII, como ya hemos señalado, es burlesca, pantagruélica, rabelesiana, con adaptaciones carnavalescas, teatrales. Lo dice el propio Cervantes en la segunda parte: los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. La recepción es inmediata. La primera traducción al inglés es de 1612, en 1614 al francés, 1622 y 24 al italiano, 48 al alemán y 57 al holandés. En medio siglo, el Quijote se traduce a todas las lenguas de cierto peso literario europeas, y sigue teniendo una recepción y una influencia dentro de España bastante notable. En el siglo XVIII se la reivindica cuando algunos clásicos tipo Shakespeare caen en decadencia. El Quijote sigue en pie por su discreción, por su prudencia, por su buen juicio, por su ingenio creativo y por su decoro, el sentido de lo apropiado y lo conveniente, así como decencia. El espíritu cervantino sobre todo es reivindicado por la estética británica, empezando por el Peribathus de Alexander Pope, que es un intento de estudiar lo contrasublime. Perihipsus era el título sobre lo sublime del pseudolongino. Alexander Pope, en su Peribathus, es también otra expresión griega, lo que intenta estudiar son los momentos anticlimáticos de una obra literaria, las pausas, las interrupciones narrativas que están tan bien colocadas en Cervantes. Lord Shaftesbury, o posteriormente Hume, con su idea del estándar del gusto, cifrará una idea del verdadero caballero como gentleman, con su ironía, con su sutileza, con un sano sentido como un conservador, que satiriza sutilmente las costumbres como buen gusto, una categoría a medio camino entre la ética y la estética, nuevamente afín a Cervantes. El nuevo caballero ya no será el que saldrá a pelear con gigantes o a desfacer entuentos o a salvar doncellas, sino que sea el gentleman. El gentleman, el hombre gentil, será ese que tiene una visión irónica del mundo, con una sutileza inteligente, burlándose de los géneros literarios depravados en un espacio de libertad creativa total. Así lo toma Henry Fielding, que pasa por ser el padre de la novela cómica inglesa, quien califica su obra Joseph Andrews como una novela escrita a imitación de Miguel de Cervantes, un poema epicómico en prosa, es el término que utiliza. Ahí se ve perfectamente lo que hemos dicho, la interpretación clásica del Quijote como un texto que mezcla la épica con la comedia, permitiendo que los personajes típicamente cómicos, es decir, los de clase baja, accedan a la nobleza de la épica por medio de unos deseos, de unas obsesiones, de unas incluso podemos patologías y locuras que los hacen salirse
divertidamente de su estado natural, no por medio de sus vicios, sino por medio de unas virtudes que a través de la exageración se convierten en viciosas. La clave, por lo tanto, está en esta mezcla de la épica y la comedia. Fielding distingue entre lo burlesco, que exagera hasta el límite lo monstruoso, mezclando lo alto y lo bajo, con lo cómico, que lo que hace es retratar de forma verosímil la forma en la que se dan en la realidad ciertas manías extravagantes. Como dentro de lo común está lo raro. Lo más común es que todos seamos raros. Y dentro de esas rarezas lo que se hace es buscar aquellas elevadoras, aquellas, en fin, que tienen altas pretensiones, que se elevan hacia la moral, aunque tengan en última instancia unos fundamentos muy endebles. Si Cervantes se burla de la novela de caballerías, Fielding hace lo propio con la novela epistolar. Su primera novela, su primer título, La Shamela, es una parodia del emotivismo sentimental de Pamela de Richardson, la gran obra inicial de la literatura epistolar, que lo que hace es criticar la Shamela, no la Pamela, la hipocresía metodista de Richardson, la forma en la que Pamela en realidad es una mercadera, podemos decir, una tendera de su virtud, que es una prostituta, básicamente. Esa es una posición que asume Fielding, crítica, con la novela epistolar, que efectivamente a comienzos del siglo XVIII se ha convertido en la sustituta de la novela de aventuras caballeresca. Si en la novela de aventuras caballeresca un caballero salva a doncellas en peligro, lo que nos encontramos en la literatura epistolar, muy seriamente en la Pamela de Richardson, donde una señora además queda enclaustrada en una torre, es esas mismas doncellas llamando a sus caballeros por medio de la carta, haciendo exactamente lo mismo que hacían en la literatura caballeresca previa. La novela que hace estallar las virtudes de Cervantes en el contexto anglosajón es el Tristram Shandy de Laurence Sterne, que narra la historia de un nacimiento y educación de un personaje a la vez triste y sombrío, como dice su propio nombre. Si Fielding ha explotado el apartado satírico de los géneros literarios y la crítica al amor neoplatónico, pues en la Shamela se muestra la hipocresía del metodismo. En Sterne lo que vamos a tener es una apoteosis del coito narrativo interrumpido, de la narración cortada por la mitad a través de excursos y digresiones. Vamos a hacer una digresión leyendo la digresión de Laurence Sterne sobre las digresiones. Dice lo siguiente en el Tristram Shandy: las digresiones son, sin duda alguna, como el resplandor del sol. Son la vida, el alma de la lectura. Quítenselas a este libro, por ejemplo, y sería lo mismo que si quitaran ustedes de en medio el libro entero. Un invierno frío y perpetuo reinaría en todas sus páginas. Devuélvansela al escritor. Se adelanta como si fuera un novio ante el altar. Las saluda a todas. Introduce la variedad e impide que el apetito se desvanezca. Todo su arte consiste en cocinarlas y aderezarlas bien, a fin de que no sólo saque provecho de ellas el lector, sino también el autor, cuyo sufrimiento en este asunto es en verdad digno de compasión. Pues advierto que si empieza una digresión, desde ese instante su obra entera enmudece por completo, y si prosigue con la obra principal, entonces adiós a la digresión. Es este un trabajo ingrato, y por esa razón, desde el mismo comienzo de esta obra, ya lo ven ustedes, he construido su núcleo principal y sus partes adventicias con tales intersecciones y he complicado y retorcido de tal manera los movimientos digresivo y progresivo, una rueda enganchada a otra, que lo que he logrado ha sido impedir que funcionara toda la máquina en general. Y lo que es más, seguiré impidiendo que funcione durante los próximos 40 años si es que la fuente de la salud se complace en bendecirme durante tanto tiempo con vida y buen humor. Estamos hablando del capítulo 20 de la primera parte del Tristram Shandy. En esta tenemos esta digresión sobre digresión. El libro, su trama principal, como se ha dicho, si apartadas las digresiones, sucede en 24 horas, como posteriormente Ulises. Lo que cuenta el Tristram Shandy, quitando aparte las digresiones, que lo son todo, son 24 horas anteriores y posteriores al nacimiento, pero con saltos hacia adelante y hacia atrás y continuas digresiones, efectivamente,
sobre los personajes que intervienen en la trama, así como asuntos de composición y reacción del público. Siguiendo esta técnica metaliteraria, nacida en Cide Hamete Benengeli y su traductor, nos encontramos con frases que se cortan las unas a las otras en una cabalgada de excursos que retrasan la narración. Aquí hay una influencia filosófica fundamental, John Locke y su concepción empirista del entendimiento como una asociación de percepciones sensibles que se combinan fruto de la imaginación, formando ideas abstractas a través de asociaciones más o menos disparatadas. Stern toma la parte más alocada de esta teoría y se deja llevar por las asociaciones libres, mezcla materiales sin pudor y hace homenajes a la literatura previa, sobre todo al Hamlet de Shakespeare, el párroco que instruye a la partera que permite el nacimiento de Tristram, se llama Yorick, como el payaso que permite la meditación más importante del Hamlet, de una de las más conocidas, aquella en la que Hamlet toma la calavera de Yorick, oh poor Yorick, oh pobre Yorick. Y por supuesto hay muchos homenajes también en Laurence Sterne a Cervantes, sobre todo la técnica del cuento intercalado y de la pausa metaliteraria. En el Tristram Shandy esto además explota a nivel literario y lingüístico. En Cervantes se mencionaba continuamente que el original de la obra allí narrada era un texto árabe, pero salvo pequeñas expresiones, en la historia del capitán cautivo no aparecía ninguna palabra en lengua árabe, mientras que en el Tristram Shandy sí que aparecen insultos, excomuniones en latín, un tratado entero de varias páginas sobre bautismos en francés, y cuando se habla de la muerte de Yorick hay un salto del lenguaje verbal al lenguaje visual. Aparecen dos hojas en negro representando alegóricamente dicha muerte. Es un juego tipográfico que además mantiene Javier Marías en la traducción con guiones de diversa extensión, guiones largos, cortos, una abundancia ortotipográfica que nuevamente va cortando y va marcando las pausas de entonación oral. Al igual que en Cervantes, en Sterne la oralidad contamina la escritura, aunque los personajes hablan y hablan, en el fondo no se entienden, hay unos grandes parlamentos, unas conversaciones infinitas que no llevan a ninguna parte, se interrumpen todos a todos continuamente, cada uno con su propia locura. Dice lo siguiente Laurence Sterne sobre el vínculo entre oralidad y escritura. La escritura, cuando manejada adecuadamente, como pueden estar seguros de que creo que lo está la mía, no es más que un nombre diferente que se le da a la conversación. Y al igual que nadie que se sabe en buena compañía se atrevería a hablar sin parar y a decirlo todo él, así ningún autor que comprenda bien cuáles son los límites del decoro y de la buena educación presumiría de pensarlo todo él. La mayor y más sincera muestra de respeto que se le pueda dar al entendimiento del lector consiste en repartir amigablemente con él esta tarea y en dejarle imaginar algo a su vez, tanto casi como el propio autor. El Tristram Shandy, con este vínculo que establece entre oralidad y escritura, pasa a la historia como una reducción al absurdo de la pretensión de literaturizarlo todo. Si Tristram, este es el título, tiene dos R's, Tristram, lo que pasa es que pronunciarlo es complicadísimo. Si Tristram tuviera que contar todos los detalles de su vida, necesitaría un año para contar solo un día. Sería como Aquiles acercándose infinitesimalmente a la tortuga. Es imposible contarlo todo, pero en esta novela se intenta y el resultado es una caricatura en género novelístico. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, situaba a la novela de Sterne entre sus cuatro favoritas, junto con El Quijote, La Nueva Eloísa de Rousseau y El Wilhelm Meister de Goethe. Es una selección impecable, pero que sin duda peca por una gran inclinación hacia las novelas de formación, las Bildungsromanen, pues tanto La Nueva Eloísa como El Wilhelm Meister, y en buena medida también el Quijote y el Tristram Shandy son novelas de formación donde se expresa, donde se manifiesta el desarrollo de un personaje. Esta referencia a la Bildungsroman, a la novela de formación, aquella en la que los personajes van evolucionando y transformándose desde la adolescencia hasta la edad adulta,
nos permite recuperar una reflexión de Unamuno muy interesante, a saber por qué no sabemos nada de la infancia de Alonso Quijano. Alonso Quijano se nos aparece ya como viejo, no sabemos nada de su pasado, a diferencia de lo que sucede en las novelas que se componen siguiendo a Cervantes, a la manera de Cervantes en el contexto británico. Todas ellas empiezan normalmente con la biografía del personaje. Pensemos el caso de el famoso David Copperfield de Dickens. El Quijote, por el contrario, ya empieza callando sobre muchas cosas, empieza callando sobre el lugar en el que nació Don Quijote, de donde nació Alonso Quijano, empieza in medias res, así lo establecían los cánones de la obra épica, frente a la tragedia, que empieza a bobo, empieza planteando una situación adramática, una situación sin conflictos, una situación donde todavía no se ha anudado, donde se presentan los personajes separados entre sí, sin haberse todavía entretejido en la trama, seguido de una serie de conflictos que se desenvolverán o se desenlazarán al final, en un arco de tiempo y en un espacio muy acotados, al menos así se había interpretado la poética de Aristóteles. En el Quijote, al igual que en el resto de poemas épicos, la acción, la trama, lo que verdaderamente nos dice el poeta, pilla a los personajes ya in medias res, ya las tiene metidos en harina, ya están subidos al caballo, a la carreta o al tren. Unamuno interpreta que esta falta de información no simplemente es un atenerse a las convenciones del género, sino que, en el fondo, Alonso Quijano representa a un tipo de pueblo viejo. Hay dos tipos de pueblos, así lo interpreta Unamuno en términos nacionales, los viejos y los jóvenes. Los pueblos normalmente imperiales, como los egipcios o los españoles, se han visto a sí mismos como ancianos. Son conscientes del peso de la historia, mientras que hay otros pueblos normalmente los de carácter comercial, con un imperialismo distinto, el imperio griego, el imperio británico, que se ven a sí mismos como infantes, como jóvenes. Para ellos el peso de la historia no los convierte en ancianos, salvo cuando ya han perdido dicho imperio, como puede estar sucediendo ahora mismo con el duelo del imperio británico en las islas anglosajonas. En la literatura española, señala muy bien Unamuno, la infancia no tiene el peso que ocupa en la británica. Véase, por ejemplo, la diferencia que existe entre Dickens y Galdós. Galdós, casi todos sus personajes protagonistas son hombres de mediana edad, hombres y señoras de mediana edad y de clase media, mientras que Dickens normalmente recurre a la infancia, y muchas veces la infancia en su estado más desamparado y más proletario. Y esto quizás tenga que ver con la diferencia que hay entre la doctrina de la predestinación calvinista y la idea del libre arbitrio propia del catolicismo jesuítico. Tenemos, por un lado, una concepción determinista según la cual nuestra cuna de nacimiento, nuestro carácter en la infancia, ya determina de antemano lo que vamos a ser en adelante. Eso es una visión que luego, de hecho, se actualiza en el psicoanálisis y toda la influencia tan importante que ha tenido en la literatura del siglo XX. Frente a esta visión de la infancia como la forja del carácter, el momento culminante casi de la vida, el punto de no retorno de nuestra personalidad, la visión típicamente jesuítica en la disputa de Auxilis era que los seres humanos tenemos una libertad de agencia hasta el punto que Dios tan solo tiene una ciencia media respecto a lo que vamos a hacer en el futuro. No sabe con certeza apodíctica lo que vamos a hacer, sino tan solo probabilísticamente lo que es más seguro que decidamos. Estos, en cuanto, evidentemente, los casos más extremos en preferencia por la infancia y la vejez se ven muy bien en la influencia de Cervantes, ya digo. Por un lado tenemos el Tristram Shandy, donde toda la acción sucede en el útero, prácticamente, de la madre, con saltos hacia atrás y hacia adelante, hasta la concepción del niño en una escena de sexo aburrida y rutinaria, o más adelante, cuando será circuncidado espontáneamente en la escuela. Y hay preguntas sobre la salvación de los fetos no nacidos. Está todo ese tratado de fetología, donde se expone en francés qué pasa sobre estos asuntos. Y frente a esa preocupación delirante por el estado infantil y fetal de los niños,
tenemos a otro autor influido por Cervantes, Joaquín Machado de Asís, el mejor escritor brasileño del siglo XIX, quien escribió unas memorias póstumas de Blas Cubas, donde este Blas Cubas hablaba de sí mismo desde la muerte. Ya no se puede ser más anciano que estando muerto. ¿Cuál es la edad de los muertos? También es una pregunta metafísica interesante. Pero este no es el único rasgo cervantino o quijotesco en el Tristram Shandy. También está la presencia de ese tipo de locura 2 que reconocemos en Quijote y Sancho. El tío de Tristram, Toby, está obsesionado por una herida que recibió en la ingle durante el asalto a una fortaleza. Ese castramiento le ha privado de toda violencia, pero también de todo conocimiento verbal. No es capaz de articular con palabras su dolencia, razón que le lleva a obsesionarse con los mapas y la cartografía, así como con el arte de las fortificaciones, que es la verdadera monomanía que él persigue. Como no se ve capacitado para contar la historia de su herida, él y su siervo Trim se lanzan a una empresa delirante que consiste en construir fortificaciones y asedios, reconstruirlos en la finca del tío Toby. Dejan un espacio enorme para construir escalas, maquetas casi uno a uno de esos asedios, intentando en el fondo encontrar el origen de esa herida que no solamente es física sino espiritual. En esa pareja que forman Trim y Toby nos encontramos con un trasunto Don Quijote y Sancho Panza enloquecidos por el arte de la construcción de fortificaciones, una metáfora en última instancia de la sexualidad masculina. Al final de la novela, Toby se enamora, el tío de Tristram, de una viuda y Sterne pospone la consumación sexual entre ambos amantes al mejor modo de los calientalectores, manteniéndonos en ascuas sobre la relación entre ambos. La viuda en un momento dado quiere salir de dudas y le pregunta a Toby dónde realmente le hirieron. Lo que quiere saber, por supuesto, es si está castrado, si es impotente o no. Toby, en una de las escenas más patéticas y a la vez emocionantes del libro, en vez de señalarse al paquete y reconocer que efectivamente ha perdido un huevo o el pene en una acción militar estúpida, en una fortaleza, en mitad de una guerra en los Países Bajos donde no ganaba ni perdía nada, lo que hace es levantarse y señalar a un mapa que tiene colgado en la pared y dice: aquí fue donde me hirieron. Es evidentemente una intervención, un pasaje memorable, pues al mismo tiempo la mezcla de conocimiento e idiocia. Alguien que conoce muy bien el mundo pero se desconoce a sí mismo, que es capaz de conocer todos los detalles de un fenómeno histórico y también personal en el que estuvo, pero que no es capaz de señalarse a sí mismo, su propio cuerpo, cómo ha incidido esa batalla en su configuración personal. En el fondo, al no señalarse a sí mismo, sino al mapa, estaba señalándose a sí mismo el tío Toby. Definir es confiar, indefine Lawrence Sterne líneas antes de definir por qué la nariz no tiene un significado fálico en su libro. Este giro hacia las asociaciones sexuales en los mapas, las asociaciones sexuales en relación al falo y a la nariz, pues ya estaban implícitos en Cervantes, sobre todo aquellas partes burlescas hacia Dulcinea del Toboso, esa saladora de puercos, esa campesina que pide dinero, no sabe muy bien a cambio de qué, en la cueva de Montesinos. Evidentemente esta dimensión sexual se enfatiza en el siglo XVIII, desde el que escribe Tristram Shandy, en virtud de el empirismo lockeano. Bueno, ese empirismo que sostiene que el alma es una tabula rasa donde se imprimen las experiencias, las percepciones sensibles que luego, reelaboradas por la imaginación, se convierten en ideas abstractas. El padre de Tristram está obsesionado con los nombres y con la obstetricia en virtud de esa técnica de asociación. Se permite Lawrence Sterne su digresión que va permitiéndole saltar de una temática a otra, jugando con las abstracciones que son reelaboraciones de las impresiones sensibles. Quiere el padre de Tristram que su hijo nazca con el culo por delante o mediante cesárea, evitando que su cabeza quede aprisionada por el coxis de la madre como nata montada saliendo de un mortero.
por desgracia, una serie de errores en el parto hacen que Tristan nazca con la nariz chata y por un error de pronunciación y de letreo, en vez de llamarse Trismegisto, 3 veces grande, el nombre de Hermes Trismegisto, el dios de la comunicación, comunicación que en esta novela nunca se produce, pues cada loco está con su tema. Al final no le llaman Trismegistro por un error de pronunciación, por un error de comunicación. Hermes estuvo ese día echándose una siesta, sino que apuntaron su nombre en el registro como Tristram, triste, ¿no? De tristis en latín. De nuevo estamos con la doctrina de la predestinación calvinista, la idea de que la personalidad se determina en los primeros años de vida, y no solamente los primeros años de vida, sino con el nombre y con la forma de parto. Tristan nace con mala estrella porque le circuncidan espontáneamente en la escuela. Una ventana se cierra mientras él está meando por el resquicio abierto por ella, y se lleva con ella la mitad de su pene. Evidentemente lo que hay en estos pasajes del libro es una burla, una caricatura de los ideales masculinos, de las fantasías falofóricas, crítica, observación, análisis que se encontrará sobre todo en la recepción francesa o continental, podríamos decir, del Quijote. Estamos ya acercándonos a esta visión más bien francesada, ya no anglosajona, de la obra de Cervantes, donde la pareja cómica que forman Quijote y Sancho se equipara a la de Don Juan y su sirviente. Véase, por ejemplo, Don Giovanni de Mozart, un autor germánico, vienés, pero que por su formación pues está en esta área de influencia francesa y italiana. La obra de Don Giovanni está escrita en italiano y Mozart adaptó algunos textos, algunas obras de origen francés. En el Don Giovanni de Mozart tenemos esa relación quijotesca en el fondo de Don Juan con Leporello, con su sirviente, que son una extrapolación de una versión libertina de Don Quijote y Sancho. Ya dijimos que si a Casanova no le gustó el Don Quijote por monomaníaco, era porque él sufría otra monomanía, que es la erotomanía, la obsesión sexual, incompatible con la fidelidad de Don Quijote a su dama del pensamiento y de Sancho a Teresa. En el Quijote los dos protagonistas son fieles, no son libertinos. Su búsqueda de hazañas no es sexual, sino política, social. Digamos que conforme va avanzando la historia, el rango de acción de los seres humanos no sé si aumenta o se limita, pero desde luego para los ilustrados del siglo XVIII, antes de que se produciera la Revolución Francesa, parecía que el ámbito de acción virtuosa o caballeresca, las hazañas, el desfacer en tuertos y el salvar doncellas, estaba más asociado a la cuestión sexual que otra cosa. Y así podemos empezar a hablar ya del libro que mejor adapta al contexto francés el Don Quijote, que es Jacques el Fatalista de Denis Diderot. En este libro, que es una maravilla, tenemos aquí una obra de aventuras con forma libre, en que las tramas se cruzan, se mezclan, dando luego rienda suelta a esa improvisación, a esa mezcla de diálogos, a ese juego de planos literarios y narrativos. En la primera o la segunda página del libro se cuenta cómo este podría terminar inmediatamente o podría alargarse ad infinitum, cómo el narrador tiene libertad de hacer lo que quiera, de expandir o de recortar la trama. Esto es puramente cervantino, con historias dentro de historias, pero la mayor parte de ellas protagonizadas por este dueto, Jacques y el amo. En Jacques el Fatalista, al igual que en el Quijote, se reflexiona sobre la idea de libertad. María Zambrano, en España, Sueño y Verdad, o Sueño y Realidad, la compilación de textos que hizo en los años 60 y tantos, escritos alrededor de España. En la primera parte de ese libro, que es 3 textos dedicados a El Quijote y Cervantes, señala que el concepto de justicia de El Quijote, de Don Quijote, está asociado a la idea de libertad, no a la igualdad, sino a la libertad, a una justicia entendida como liberarse.
Don Quijote quiere liberarse a sí mismo y liberar a los demás, para lo cual tiene que ver el mundo como encantado, como encarcelado. Primero, digamos que lo encarcela, lo atrapa en las redes de su fantasía, de su ilusión, de su delirio, para a continuación liberarlos también fantasiosamente, también delirantemente. Lo interesante de Jacques el Fatalista también es que hay un contraste entre libertad y fatalismo ya desde el propio título. Es un libro que está compuesto con una gran libertad, múltiples incisos, divagaciones, historias dentro de historias, apelaciones irónicas al lector, y sin embargo su protagonista principal es un fatalista, un siervo para quien, cito textualmente, todo está ya escrito ahí arriba en un gran rollo que poco a poco se despliega. Y en efecto, todo está escrito ahí arriba en el plano superior de la literatura, ese gran rollo que poco a poco se despliega, pero no por una necesidad natural o un destino inviolable, sino por los azares de la escritura. La relación dialéctica que media entre Jacques y su amo es la misma que establece un escritor con sus personajes. Parece que los personajes están al servicio del escritor, pero es la inversa, el escritor sirve a los personajes. Jacques el Fatalista es un eslabón más en la cadena que lleva desde Cervantes, desde el Quijote, hasta Unamuno y su niebla, donde los personajes se rebelan contra el autor, acuden a cantarle las 40 al autor. Está la relación que hay entre el amo y el esclavo. Hay una doble relación de amo y esclavo, la relación entre Jacques y su amo, Jacques es el siervo, y entre los personajes y el escritor. Igual que en la novela parece que Jacques es el siervo de su amo, pero en el fondo el amo está al servicio de Jacques, lo mismo sucede en la literatura en general. Parece que en el fondo el autor es un dios omnipotente, distanciado, que se lima las uñas, como dice James Joyce en el retrato del artista adolescente, distanciado, que está en todas partes y en ninguna, es la circunferencia cuyo centro es omnipresente y invisible, pero en el fondo el escritor está atado a su escritorio, está atrapado por las necesidades de la escritura, le llevan, le conducen como una mascota sus personajes. Esta alegoría del amo y del esclavo, con sus paradojas y sus inversiones, se remonta hasta la literatura mesopotámica, donde encontramos un diálogo, el del pesimismo, o así lo han titulado los filólogos. Originalmente el título que se le haya puesto es la primera expresión que aparece en él, la expresión que aparece más a menudo en ese breve diálogo, que es Arat mitankurani, que significa en acadio, siervo, atiéndeme. Es un texto de hace 3000 años en el cual un amo le ordena a su esclavo que realice un cierto curso de acción. El esclavo argumenta a favor de esa decisión que acaba de tomar su amo, momento en que el amo cambia de opinión y le ordena a su esclavo el curso de acción opuesto, para el cual este siervo, este esclavo, también tiene argumentos a favor. Así dice la traducción de Jorge Silva Castillo este diálogo pesimista que está al origen del mito o de la dialéctica del amo y el esclavo. Le dice el amo: siervo, atiéndeme. El esclavo: heme aquí, señor, heme aquí. Y dice el señor: ve a traerme agua para las manos, que he de ofrecer un sacrificio a mi Dios. Y el esclavo: hazlo, amo mío, hazlo. Quien ofrece sacrificios a su Dios tiene en paz su corazón. El señor: no, siervo, no ofreceré un sacrificio a mi Dios. Y el esclavo: no lo hagas, amo mío, no lo hagas. A tu Dios enseñarás a ir tras de ti como un perro, ya sea para que le des ofrendas, ya sea para que lo consultes o para cualquier otra cosa. Y así dialogan sobre lo divino y lo humano, el amo y el esclavo, en acadio, hasta que el amo recibe la propuesta del esclavo de suicidarse juntos, a lo cual responde: no, siervo, a ti te mataré primero para que me precedas. Es un diálogo maravilloso que además engarza perfectamente con la aparición más célebre de esta dialéctica en la Fenomenología del Espíritu, capítulo 4. La diferencia entre el amo y el esclavo surge del miedo a la muerte. Para Hegel, el esclavo es aquel que prefiere vivir de rodillas a morir de pie, lo cual vuelve, si cabe, más fascinante esta tablilla del siglo X a.C. Recordemos ese pasaje de Hegel en el capítulo 4, después de haber estudiado en los 3 primeros capítulos de la Fenomenología del Espíritu la percepción sensible, la intuición,
perceptiva, todo lo que tiene que ver con el espacio, el tiempo, los sentidos externos, ya empieza a meterse en el plano de la conciencia y de la autoconciencia, de la percepción de uno mismo a través de la percepción del otro. El autoconocimiento como una variante más del heteroconocimiento. Es en el momento en que interaccionamos con otra conciencia, que nos conocemos a nosotros mismos como algo distinto del mundo, el que nos rodea y que percibimos hasta entonces simplemente en un plano sensible. Pues bien, en ese contexto se rebasa ya la teoría del conocimiento ordinaria, analítica, para entrar en un ámbito, vamos a llamarlo sociológico, político. Es el capítulo más comentado por Lukács, por toda la escuela de Frankfurt, hasta llegar a Axel Honneth, porque ahí se plantea no cuestión del conocimiento sensible del mundo, sino del reconocimiento social con el otro. En el encuentro con el otro, el amo será aquel que prefiera morir de pie a vivir de rodillas, aquel que está dispuesto a afrontar los peligros de la muerte, la amenaza de su defunción, y que ante la amenaza de morirse no parpadea, sino que se mantiene en pie, está listo para cualquier cosa. Mientras que el esclavo primero, antes de ser esclavizado físicamente o económicamente, ha sido esclavizado mentalmente, espiritualmente, psicológicamente, al vivir temeroso, al no atreverse a revolverse contra las jerarquías establecidas. Esa es el origen de toda diferenciación social. Para Hegel es interesante esto, es la cuestión del miedo a la muerte, que luego tanto peso va a tener en la filosofía a partir de Martin Heidegger. Y aquí ya lo tenía, en el propio diálogo de los acadios, el siervo muere antes que el esclavo. El esclavo es asesinado por el amo. El siervo ha seguido el curso de acción contradictorio de su amo hasta que éste finalmente se enfrenta a una contradicción insuperable, que es la contradicción de que la muerte sea para todos nosotros algo imposible y no obstante necesario, algo que no vamos a vivir y que sabemos que forma parte inevitable de la vida. El fin de toda existencia está pautado y sin embargo no será vivido o experimentado por ninguno de nosotros. Estamos ante una obra de teatro avant la lettre, beckettiana, podríamos decir, llamarla, y tanto que avant la lettre, tanto que antes la letra, pues está grabada en escritura cuneiforme. Ha sido bautizada como pesimista, esta obra de teatro beckettiana avant la lettre, por los asiriólogos que interpretan que estamos ante algo más que una simpática colección de proverbios, que estamos ante una obra que trata sobre el dominio que tiene sobre nosotros los dioses, o así lo han querido ver ellos, ajustándose a lo que imaginaban los acadios y los sumerios. Pero precisamente desde una lectura presentista, que no esté obsesionada con lo que nosotros creemos que creían los sumerios, nos damos cuenta de la lectura, de que esa lectura clásica de el Mitan Kurani como una colección de proverbios que muestra el carácter contradictorio de ellos, nos parece valiosa, nos parece interesante. Esta colección que muestra las contradicciones de la sabiduría proverbial y popular engarza perfectamente con la dialéctica del amo y el esclavo en el Quijote. En lo que nos parece a nosotros interesante de este diálogo no es lo que creemos que creían los sumerios, sino pues cómo, por ejemplo, se trata de manera atea, se recupera un aforismo casi ateo donde se dice que los dioses son perros que van detrás tuyo para que les des ofrendas o los consultes o cualquier otra cosa, buscando su hueso, su sacrificio. Este carácter contradictorio de la sabiduría proverbial, que lo mismo justifica una acción que la opuesta, pues también se encuentra en el Quijote. En el fondo, Sancho empieza siendo escéptico hacia las hazañas de su maestro y de su señor, pero termina de rodillas ante ellas, y al mismo tiempo que desconfía de la locura de su maestro, confía en que le va a investir señor de una ínsula y gobernador de la misma. Entonces, este juego del siervo y el esclavo tiene muchas lecturas interesantísimas en términos sociales, en términos políticos, pero también en términos idéticos o en los términos cognoscitivos. En el fondo, de lo que está hablando es del dominio de la voluntad sobre el intelecto. El siervo es siervo por falta de voluntad, por querer intelectualizar o racionalizar las órdenes que le vienen desde arriba.
La razón o la filosofía, Sancho, es sierva de las pasiones. La razón, la filosofía o Sancho son todos ellos siervos de las pasiones, es decir, de la teología o de el Quijote, de Don Quijote. El siervo racionaliza las decisiones arbitrarias de su señor, igual que sucede en el Quijote, donde al final del todo Sancho está dispuesto a lanzarse a los campos como el pastor panzudo, el pastor pancino, perdón. Entonces, esta es una de las primeras consideraciones que podríamos hacer en relación a la tradición francesa. Otra tiene que ver con al mismo tiempo, un cierto desprecio que ha habido en Francia hacia lo español, que en un momento dado se ha cifrado en el elogio del Quijote como una novela crítica con la tradición española, y una vez que esta obra fue aceptada por el propio canon literario español, incluir al Quijote dentro de la quema. Esta tradición de hablar mal del Quijote y a la vez imitarlo es un clásico desde el Criticón de Baltasar de Gracián en adelante. Gracián imita la estructura del diálogo, del contrapunto entre un hidalgo y un escudero, en este caso el juicioso Crítilo y el impulsivo Andrenio, nuevamente la voluntad y el intelecto, pero prohíbe la lectura del libro del Quijote y de los libros de caballerías en general a todos los hombres maduros, considerando que la lectura de los libros de Cervantes, especialmente el Quijote, es síntoma de frivolidad juvenil, con otros rasgos. Ojo a la lista que ofrece Baltasar Gracián de rasgos que son síntoma de frivolidad juvenil: traer jubón verde, llevar encima espejo o retrato de dama, tocar una guitarra, silbar y ser francés. Para Gracián, ser francés es síntoma de frivolidad juvenil. No sé si es cierto o no. Desde luego, los escritores franceses han tomado al Quijote como patrón universal, casi más que los ingleses y los rusos. Ya tenemos en 1670 a gente como René Gapin, Pierre Daniel Houet o Saint-Evremont diciendo que el Quijote es un libro buenísimo para enseñar un buen gusto hacia todas las cosas. Y aquí empiezan también las adaptaciones femeninas típicamente francesas, desde Charlotte Lenot y su Mujer Quijote, que engarza con una cierta visión crítica de la feminidad, que tiene una expresión bastante acabada en las Preciosas Ridículas de Molière, donde hay una burla de las mujeres letradas en el país con mayor literatura del mundo para mujeres, pero curiosamente no por mujeres, con especial énfasis en la novela erótica o romántica, la novela francesa de toque picante e idealista. Tiene gracia, por supuesto, no es baladí que en el canon del siglo XIX francés haya menos autoras que en el inglés, teniendo en cuenta el predominio de la lectura femenina en Francia. Si la literatura anglosajona está llena de niños y la española de viejos, en la francesa lo que abundan son las mujeres, pero no tanto como escritoras cuanto como lectoras o como protagonistas. Aparentemente, este es el canon, esta es la visión estereotípica, pero que tiene cierta... Si no se hubiera convertido en un estereotipo, si no tuviera cierto calado, si no tuviera cierta pregnancia social, la lectora francesa es más pasiva, menos activa que la inglesa. Las inglesas se han lanzado a escribir desde la época de Margaret Cavendish, Wollstonecraft, Shelley, las Bronte, mientras que en el caso francés pues es complicado, se pueden encontrar, se encuentran fácilmente, si buscas encuentras, evidentemente, pero no han tenido la centralidad en la configuración del canon como en el mundo anglosajón. Y aquí volvemos a la hipótesis de lectura del Quijote de que Alonso Quijano es un escritor frustrado. Bueno, Soren Kierkegaard dijo aquello de que cuando se hiciera una versión femenina del Quijote se descubriría el continente de lo sentimental. Bueno, aquí Kierkegaard estaba descubriendo el Mediterráneo, literalmente, porque este país mediterráneo, Francia, país que aunque no lo parezca, sí que da al Mediterráneo, ya había descubierto ese continente de lo sentimental con adaptaciones del siglo XVI, perdón, del siglo XVII, del Quijote, como la de Charlotte Lenot, La Mujer Quijote.
todas estas versiones que desembocan en el Madame Bovary de Flaubert lo que hacen es ver a la mujer lectora como una forma de escritora fallida. Alonso Quijano es un escritor frustrado, se hace caballero porque no puede escribir libros de caballerías. Y así, curiosamente, la relación entre el poeta y el héroe se invierte. En la época moderna, el héroe es un poeta frustrado, no al revés. El poeta no es un héroe frustrado, que como no puede vivir las experiencias y las aventuras las pone por escrito. Al contrario, el único héroe es el poeta, el verdadero creador, el verdadero aventurero, el que realiza hazañas asequibles y al mismo tiempo riesgosas en el presente, es el escritor, el creador, el poeta. Mientras que el héroe simplemente es un payaso, es una creación, es un personaje, es una figura alocada de ficción, es una marioneta en manos del poeta. Quien no puede escribir un libro tiene en el fondo que protagonizarlo. Esa es la visión moderna. La que el poeta es un dios creador de segundo nivel y el héroe es solamente un personaje de su entramado ficcional. Esta es la conclusión que también sacamos de la lectura de Madame Bovary. Madame Bovary, a la señora Bovary le gustaría, a Emma Bovary le gustaría escribir, pero como no puede escribir tiene que realizar en su propia vida aquellas fantasías que ha heredado de la literatura. Es protagonista de una novela donde no pasa nada, donde la trivialidad provinciana pasa al primer plano. Woody Allen tiene un cuento en el que un tipo puede meterse en relatos de ficción e interactuar con los personajes, modificando la trayectoria de la narración, y decide meterse en la novela de Flaubert y cambiarla desde dentro. La novela cambia con la intervención de este personaje. En el fondo, este personaje que inventa Woody Allen existe de verdad y es el crítico. El todo crítico, al intervenir analíticamente en un texto, modifica su lectura, su interpretación. Ya existe este tipo de forma de meterse en los textos que van cambiando según la interpretación que se les dé. Y esto sucede, por supuesto, en el texto que estábamos aquí preludeando, que queremos recomendar como lectura, el texto de Monique Wittig, que se llama El viaje sin fin. Es una versión teatral, a la manera de las adaptaciones del siglo XVII del Quijote, donde la diferencia fundamental es que Don Quijote y Sancho se convierten en Don Quijota y Sancha. Es una visión LGBT que profundiza en muchas de las cosas que hemos ido comentando a lo largo del curso sobre la importancia de lo femenino y las mujeres en el Quijote. María Zambrano, en Delirio y Destino, tiene un pasaje en el que incide o regresa sobre estas cuestiones. Vamos a sacarlo de la estantería, no pensaba yo leerlo, pero ya que estamos aquí, vamos a hacerlo. Es un texto relativamente breve que tiene 4 páginas. Yo creo que conviene leerlo entero porque es una versión de Dulcinea del Toboso bastante singular. Dice: no la había doncella tan hermosa en aquel lugar ni en lo que se conocía de lejos. Parecía imposible que la hubiese habido así alguna vez. Era más hermosa que las mujeres que se veían en las estampas de los libros. Aquella que se llamaba Helena, por la que hubo una guerra de la que todavía se habla. Aquella Dido que lloró tanto a orillas del mar. Y la Aurora en su carro de caballos de oro. Parecía imposible, pero era así. Y no sabía por qué, para qué. Pues una hermosura tan extraordinaria ha de ser por algo, por algún misterio. ¿Y cómo vino a nacer aquí, en estas planicies,
por donde no pasa ya nadie. Antes, en otros tiempos, pasaban muchos caballeros que iban o venían de extrañas tierras, y hasta algún rey pasó por aquí. Ahora el pueblo se había quedado polvoriento de rebaños, oliendo a vino y resonando de juramentos diarrieros. Las casas eran pobres. Antes decían que las había habido muy principales en aquellos tiempos. ¿Qué se hicieron? Todo se fue desmoronando y ni rastro había quedado, y el pueblo, para parecer más insignificante, era nuevo, pues no había ni ruinas, como en otros, que impusiesen respeto al que dudara del esplendor pasado. Sólo una de las casas tenía una torre redonda, de piedras toscas, regularmente alta, con una ventana estrecha, por donde se veía el campo, la llanura, toda igual. Y a ella se había subido Dulce, la muchacha prodigiosa, desde que empezó a espigarse y a embellecer de modo tan alarmante. Como se puede ver, aquí María Zambrano está haciendo una lectura de Dulcinea del Toboso como una señora que existió realmente y que de hecho es la protagonista del relato, frente a lo que sucede en Cervantes, donde Dulcinea del Toboso es un ideal, un arquetipo neoplatónico. Aquí la voz cantante la lleva esta Dulce, la del dulce nombre. Pues de niña había sido casi como las demás, aunque más bonita, poco amiga de juegos, reservada, altiva, dijeron después, cuando empezó a distanciarse, a ponerse fuera del alcance de las palabras primero, de las miradas después, y como ven está teniendo una actitud parecida a la de Marcela. Apenas tenía 13 años cuando esto ocurrió, y así el hacerse mujer del todo, si aquella hermosura era de mujer tan solo, la sorprendió encerrada ya en la torre de donde no podía bajar. Porque ella no decía palabra, sólo que era imposible rogarle nada contrario a su querer. Nada más verla, hasta sus propios padres, muy atemorizados por aquel misterio, se quedaban sometidos a su voluntad que no había de indicar ni siquiera con sus manos, aunque éste fue siendo su lenguaje. Un gesto de sus manos y ya sabía todo y más. Al principio fue así. Hombre ninguno lo había visto ya en su ser completo de doncella sin par. Ninguno, pues ni soñar en que alguno se atreviese a subir a la torre, y los padres no se decidieron a mostrarle a aquel, el que mejor les pareció para esposo, digo, si ella no hubiera florecido así, pues se comprendía ya muy claro que esposo para ella no podía verlo. En otros tiempos quizá, aunque tal vez hubiera costado desdichas muy grandes su hermosura, tal vez ella lo entendió así, ya que parecía dueña de su misterio, y por eso se subió a la torre, porque era buena y sabia. Sí, mucho debía de saber, algo muy de lo secreto de la vida, cuando ni el señor cura se atrevió a rogarle que bajase a la casa y que hiciera la vida de las demás muchachas, que las había buenas, tímidas y bonitas, aunque a su lado se hubieran deslucido. Había ido una sola vez a la fuente con su cantarillo junto con las demás muchachas, y a la vuelta ya estaba así, como si en vez de llegar se hubiera ido para siempre. Nada había pasado, estuvieron todas juntas y ella puso el cantarillo bajo el chorro del agua y mientras se llenaba se quedó inclinada sobre la fuente jugando un poco con el agua. Alguien que vivía en la plaza dijo después que había pasado por allí un hombre o lo que fuera muy deshilachado, que nunca se le había visto por el pueblo y que se quedó mirando un momento a la muchacha, pero no le había dicho nada, y ella seguro que ni lo vio, mirando al agua de la fuente como estaba, y así que él, aquello, lo que fuese, ni siquiera la pudo ver bien, o quizá la vio en el agua, porque se detuvo un momento con la mirada fija en la alberca que más parecía ser aquella fuente grandota y destartalada. Debió de ver su rostro allí, reflejado en el agua temblorosa. Peregrina aparición la de aquella especie de espantajo, tan peregrina que sólo aquella atisbadora a la que nada se le escapaba se apercibió de ello. Quizá fuera una sombra, mas por ser asunto tan insignificante lo había olvidado. Luego, un día de repente, se acordó. Pero nada tenía aquello que ver con el asunto de la muchacha. No,
Nada tenía que ver, pues nadie la había visto. Y todo siguió igual durante un tiempo. Después la muchacha se fue. ¿Cómo explicarlo? No se sabía, pero tenía sueños y estaba muy despierta, más despierta que nunca. Se había hecho milagrosa, como lo han sido siempre las doncellas dueñas de su misterio. Parece que veía lo que pasaba lejos, sin asomarse siquiera a la ventana, aunque hubiera sido igual, pues desde ella nada se veía sino tierra y más tierra hasta que se junta con el cielo y nada más. Pronunciaba nombres desconocidos y hablaba por lo bajito con su voz de alondra y cantaba sonriendo canciones que nadie le había enseñado y que nadie sabía tampoco en aquel pueblo, donde sólo en la misa se cantaba y no siempre, o alguna criada fregando para aliviarse. Pero aquello era otra música que venía muy de lejos, y un día la encontraron jugando con perlas de verdad, pasándoselas de una mano a la otra, haciéndolas saltar en el cuenco de su mano liso como una concha de mar. ¿Y cómo habían llegado allí aquellas perlas? Sí, su madrina, que ya murió, se las había regalado, pero como por allá no se usaban, habían quedado guardadas en una gaveta, y aunque algunas cosas tuvieran explicación, ella misma no la tenía, ni sus visiones tampoco, ni aquella música que a veces parecía que había instrumentos en la torre, pues se oían desde lejos viniendo del campo. Y 2 o 3 aves muy raras habían venido a parar allí sobre el saledizo que sombreaba la ventana. Una era dorada y brillante, y la cabeza de fuego vivo, otras azul, y a veces una verde esmeralda. Nunca se habían visto por allá tales cosas. De no haber sido tan buena, tan invisible, se hubiera sospechado que de alguna hechicería, que ya algunos lo tenían por sabido, pero no murmuraban porque barruntaban. Uno un día lo dijo, que no era en modo alguno hechicera, sino hechizada. De haber salido a la calle y andar por esos mundos sería cosa distinta. Quizá por eso la muchacha no había querido y se había subido allá donde nadie la viese. Y ya en el pueblo no se sabía bien si estaba viva o muerta. Algunos creían que había muerto ya hacía tiempo y que los padres la habían mandado enterrar en sigilo para que el pueblo no se alborotase queriendo verla, y hasta de los pueblos vecinos hubiesen venido y de quién sabe dónde, pues que ya se había extendido su fama. Pero otros decían que no, que aún vivía, aunque ya hacía tiempo que no se oían músicas. Los pájaros lucientes, sí, iban y venían, y parados en la torre se quedaban días enteros. Una noche, poco antes del alba, se vio uno blanco, silencioso, y que volaba como si estuviera quieto, y que ya no se volvió a ver más. En verdad, lo que se dice en verdad, no se sabía, pues la madre se había metido en lo hondo de la casa y el padre andaba en sus tierras, y cuando iban a la iglesia sólo hablaban alguna palabra con el cura, que sí tenía que saber, porque de enterrarla él habría enterrado. Pero si él andaba en secreto, ¿cómo iba a decirlo así? Porque se lo preguntaran. La verdad, de verdad, no se sabía. Y algunos, que no faltan desconfiados, empezaron a dudar de que todo eso hubiera sido según se contaba, pues quizá en lugar de tanta hermosura habían sido unas viruelas que la habían afeado tanto que ya ella no quiso ser vista, porque encerrarse así una muchacha en flor de la edad es cosa de mucha fantasía. Y poco a poco se fueron acallando los rumores. Sólo aquella vecina de la plaza, que ahora, para ayudarse, admitía en su casa a algún viajero o daba de comer, y un jarro de vino que a ella le desataba la lengua. Y acertó o desacertó más bien, según lo que se supo después, a pasar por allí un alguien, cobrador de alcabalas, hombre extraño también. Debió de ser bien parecido, alto pero encorvado de hombros, según la parlanchina contaba, simpático hombre discreto. Sentía ahora no haberle hecho hablar, porque ella se entusiasmó tanto al ver que alguien escuchaba, así que sabía escuchar también, y se lo contó todo, toda la historia de la muchacha, de Dulce, y hasta aquello de la de Efesio que pasó, y la vio en el agua de la fuente,
y él se había quedado callado, acariciándose la barba medio rubia, sin decir nada, aunque parecía que le hubiera agradado la historia, pero quizá no la supo apreciar en todo su valor, y ella tuvo su punto de rebeldía, pues que era injusta esa indiferencia. Cosas así no pasan en todas partes, y es la desgracia que tenemos en estos pueblos tan pobres y tan apartados, señor. ¿Cómo se llama su merced, señor alcabalero? Que pasan cosas así y luego no tendremos nunca quien las cuente. Bueno, pues esta es la versión, la hemos leído íntegra, del Dulce Nombre, una versión de la historia de Dulcinea del Toboso, donde, como se puede ver, aparece al final el propio Cervantes bajo la figura del recaudador de impuestos, que al escuchar esa historia finalmente se convierte en la persona que va a contarla, que va a narrar, va a situar su épica en un lugar tan cotidiano, tan próximo, tan familiar como es La Mancha. Como hemos dicho, la crítica y también la creación transforma retrospectivamente el sentido de las obras. Tenemos que entrar, para terminar, en el siglo y en la tradición literaria que nos queda, que habíamos prometido, la rusa, con ese crítico, ese analista tan duro con Cervantes que fue Nabokov. Se ha exagerado bastante la repulsa que tiene Nabokov hacia el Quijote. Quien ha leído sus cursos, los cursos de literatura rusa, los cursos de literatura europea, sabe que en todos ellos tiene la misma actitud crítica y distanciada. Siempre tiene que poner los puntos sobre las íes a los escritores más reputados de la historia de la literatura. Nabokov, además, es un lector y profesor ciego para los sentidos alegóricos, o los mensajes filosóficos o la crítica sociológica. Solo le interesan los detalles de estructura, la viveza de las descripciones paisajísticas, y así, por ejemplo, no se da cuenta de que en Cervantes dichas descripciones son una caricatura irónica del paisajismo renacentista, que convierte los bosques en jardines artificiales con un lenguaje mitológico grandilocuente. A Nabokov, tan desesperado por los detalles descriptivos o paisajísticos, pues no se da cuenta de este carácter irónico. Le interesa también, por supuesto, la consistencia narrativa de los textos. Sin embargo, quizá por la asombrosa variedad que tienen los nombres en la literatura rusa, no le sorprende ni se queja de el cambio continuo de nombres en el Quijote o la famosa pérdida del rucio. No se queja algo, pero no tanto como uno esperaría. Es cierto que Nabokov escribió aquello de que de todas las obras maestras de la literatura, el Quijote es la que más se parece a un espantapájaros. Consideraba que en la comparativa entre Shakespeare y Cervantes, Don Quijote no podía ser sino el escudero del rey Lear. Se daba la circunstancia feliz de que los dos, Cervantes y Shakespeare, murieron el mismo día en distintos calendarios, el 22 de abril, día en que Nabokov nació. Este nacido el 22 de abril estaba fascinado, pese a todo, por la fluidez del diálogo en el Quijote, aunque no entendía ni los juegos de palabras ni los refranes, y le diera absolutamente igual el contexto histórico y sociológico, o así lo fingía al hablar de la obra de Cervantes. También le fascinaba algo que nos sorprende porque lo entendemos como arbitrario, a saber, el equilibrio entre las derrotas y las victorias de el caballero de la triste figura. Si sumamos todas las aventuras de las dos partes del libro, resulta que Don Quijote vence en 20 de las aventuras y pierde en 18, lo cual para Nabokov, que era un obseso de la planificación, no podía ser fruto del azar, sino de un esquema deliberado de Cervantes para mantener la tensión narrativa y darle la gravitas necesaria al personaje principal. Yo creo que exagera. O quizá no, pero desde luego, si Cervantes puso 20 aventuras victoriosas y 18 derrotadas, lo hizo seguramente a ojo, sin calcularlas, sin enumerarlas, sin sumarlas y restarlas. Simplemente por un criterio, sí, de gravitas o de tensión narrativa. Efectivamente, incluso un caballero humorístico tiene que vencer de vez en cuando para darnos risa precisamente también en el momento de la victoria, una victoria pírrica por su carácter cómico. En el fondo, Nabokov, al igual que Unamuno, que estaba igual de rusificado o eslavizado,
Don Quijote es una creación superior a Cervantes. Don Quijote no es una obra de Cervantes, sino que Cervantes es una obra de Don Quijote. Don Quijote es una figura que trasciende con mucho lo que escribió Cervantes. Él, Nabokov, pese a su antirromanticismo o pese a lo que él despreciaba del polhos, creo recordar que era, o polost, que es el término que se utiliza en ruso para referirse al kitsch, a las emociones fuertes, falseadas, pese a eso, él no podía interpretar la novela de Cervantes salvo en clave heroica y romántica, igual que Unamuno. Dice María Zambrano que es curioso que de las dos grandes continuaciones del Quijote, los dos grandes comentarios del Quijote en lengua española, uno, el de Unamuno, aboga por la versión trágica, elimina de Cervantes el apartado novelesco, la duda, la suspicacia, la sospecha, y convierte al personaje en una figura trágica, en una figura que no necesita mediación, que puede expresarse directamente a nivel teatral. Dice María Zambrano que Unamuno podría haber sido nuestro Sófocles, que de hecho obras como Abel Sánchez son la expresión más acabada de uno de los males trágicos por excelencia de nuestro país, que es la envidia. Envidia que en buena medida estuvo detrás de los abusos y de los actos más horrendos de nuestra guerra civil, mientras que la otra lectura, la lectura de Ortega, si Unamuno prescindía de la forma novelesca, también se podría decir que Ortega hace lo propio, y en este caso, en vez de quedarse con el personaje en detrimento de la obra y del autor, lo que hace es quedarse con el autor en detrimento del personaje y de la obra. Las meditaciones del Quijote lo que reflejan es lo que podemos decir es ir más allá del género novelesco y entrar en la meditación, en el ensayo, en la reflexión filosófica, pero más o menos como lo que hubiera pensado aproximadamente Cervantes si en vez de dedicarse a la narrativa se hubiera dedicado al ensayo. Así lo interpreta más o menos María Zambrano. Y desde luego, Unamuno, como el Sófocles español, como interpreta en clave heroica y romántica a Don Quijote, y así lo hace también Nabokov. Por ese motivo le molesta tanto el humor violento y pantagruelesco, porque para él Don Quijote no es una figura cómica, sino que es una figura trágica. Y lo que no entiende es que los ensañamientos en la segunda parte, con los engaños, las crueldades de los duques, todo eso, toda esa crueldad, toda esa violencia, eleva moralmente a Don Quijote en la segunda parte y le convierte en esa figura heroica, mesiánica, incomprendida, suicidada por la sociedad. Y así, al final de su análisis, dice lo siguiente de Don Quijote, engarzando casi con Lord Byron al comienzo de la interpretación romántica de esta obra. Ya no nos reímos de él. Su escudo es la compasión, su estandarte es la belleza. Representa todo lo amable, lo perdido, lo puro, lo generoso y lo gallardo. La parodia se ha hecho parangón. Esta incomprensión formal, al mismo tiempo que sintonía romántica con Cervantes, o mejor dicho, con Don Quijote, también la tendrá Nabokov con Dostoyevsky o con Raskolnikov, el más cervantino de los escritores rusos, a quien abordará Nabokov en sus clases de literatura rusa, diciendo de él barbaridades por su carácter estructuralmente desordenado. Estilísticamente hay mucho en común entre Cervantes y Dostoyevsky. Son dos autores dialógicos, según la famosa descripción de Mikhail Bakhtin, lo que significa que los personajes hablan muchas veces de tú a tú con el narrador, hay una confusión de planos entre la narración y lo narrado, así como un cierto caos en la disposición de las escenas, pues la narrativa general es impugnada por la dinámica de los personajes siempre superiores a lo que realmente pasa en el libro, lo cual da una sensación de realismo y al mismo tiempo de libertad creativa. En ambos autores apenas hay paisaje, o bien es una caricatura de la literatura bucólica renacentista, o bien es un decorado abstracto de ideas. Es lo que sucede en Dostoyevsky. Cervantes sabemos que fue un dramaturgo frustrado, y Nabokov, según Dostoyevsky, podría haberse dedicado al teatro, debería haberse dedicado al teatro, no a la novela. Lo mismo piensa María Zambrano de Unamuno. Unamuno escribió obras de teatro, pero no tan buenas como sus novelas, y muchas de sus novelas en el fondo son diálogos con pequeñas... Este sí que tenía un poco más de mano para los paisajes, aunque se lo reservaba para sus libros de viajes o para los poemas. Sea como fuere,
se podría establecer una diferencia entre dos tipos de escritores, los escritores ingenieros y los escritores jugadores. Los escritores, a veces se habla de la diferencia entre el arquitecto y el jardinero, ¿no? El arquitecto planea ingenierilmente su obra desde los cimientos, geométricamente, con exactitud, sabiendo de antemano, antes de poner el primer ladrillo o la primera piedra, dónde va a ir cada parte, cada trozo. Tiene un esquema muy claro de lo que va a hacer. Mientras que el jardinero planta las semillas y deja que la planta crezca antes de tomar ninguna decisión y va poco a poco, de abajo a arriba, estructurando su obra en torno a personajes con los que tiene cariño o los que ve cierto desarrollo, pero sin ir más allá de un par de páginas en adelante de la trama. Digamos que el escritor ingeniero escribe todo el libro desde la última página, habiendo delineado el camino que conduce hacia esa, mientras que el escritor jugador es como los profesores malos o los profesores buenos, dependiendo de cómo se vea, que van siempre una clase por delante del alumnado. Yo soy de estos que van una clase por delante del alumnado, y este es del mismo modo que el escritor jugador va siempre tan solo una página por delante o incluso una página por detrás de su propio manuscrito. Entonces, ¿por qué en vez de hablar de escritores arquitectos y de escritores jardineros preferimos la distinción entre jugadores y ingenieros? Parece una distinción entre dos planos distintos. Uno puede ser al mismo tiempo ingeniero y ludópata, porque la ludopatía es una característica común, no sé si también a Nabokov, pero desde luego a Dostoyevsky y Cervantes. Cervantes, he sabido que en Valladolid tenía muy mala reputación por dedicarse a las apuestas. Esa fue una de las razones de que le encalomaran el asesinato de un tipo que murió a la puerta de su casa. Y a Dostoyevsky, de manera célebre, escribió un libro basado en experiencias reales, El jugador, que dictó a una secretaria con la que luego se casó, y en vez de irse de luna de miel con ella, con el objetivo de ganar unos ahorros con los que poder echar adelante, independizarse y comprarse una casa, se fue a Baden-Baden, en Alemania, donde perdió todo el dinero del joven matrimonio, irónicamente un dinero ganado escribiendo una novela sobre la ludopatía. Entonces, esta es la diferencia fundamental, yo creo. Esta no es una cuestión simplemente personal, sino que es una cuestión de cómo escriben. Tenemos por un lado los ingenieros, que no se la juegan, que tienen conocimiento de la resistencia de materiales, que planifican, que anticipan. Bueno, no creo que exactamente Nabokov escribiera así, pero él analizaba los libros como si fuera así. Él analizaba los libros. Desde luego Nabokov era un autor que corregía mucho, que revisaba mucho, que por tanto hacía una ingeniería social y una ingeniería literaria, una ingeniería estilística sobre su propia obra. Mientras que en Cervantes y en Dostoyevsky hay un tirar por la calle en medio, un arreglarse con lo primero que a uno se le ocurre. Son autores que son ludópatas en la vida y en la literatura porque apuestan fuerte y por tanto a veces pierden. Quandumque dormitat bonus Homerus, como decimos a menudo. A vez en cuando Homero se echa una siesta. La simpatía de Dostoyevsky hacia Cervantes va más allá de lo formal, del método de composición, de la estructura caótica o de la primacía de los diálogos. Dostoyevsky llegó a decir que El Quijote era un libro con el que uno podía presentarse bajo el brazo el día del juicio final. Estas fueron sus palabras exactas. No hay en todo el mundo una obra literaria más profunda y magnífica. Esta es, hasta ahora, la única y más grande expresión del pensamiento humano. Esta es la ironía más acerba que el hombre ha sido capaz de concebir. Y si el mundo llegara a su fin, y si se preguntara entonces a la gente, ¿habéis entendido vuestra vida en la tierra y a qué conclusiones habéis llegado?, el hombre podría señalar en silencio el Quijote. Para Dostoyevsky, el Quijote es el cuarto evangelio. Unamuno toma en parte de Dostoyevsky esta idea de Don Quijote como el Cristo moderno, como una segunda venida del Salvador. El paralelismo con este señor, con Jesucristo, es bastante claro. Si una vez que tenemos esta visión delirante, la podemos proyectar donde queramos. El hidalgo de la Mancha no tiene padres, no conoce el amor filial, no tuvo descendencia, tampoco conoció el amor paternal, no se casó, se mantuvo virgen, hasta donde sabemos. Entonces, por lo menos en esto coincide perfectamente con
con Cristo. Y así Rubén Darío le dedicará un poema, Letanía de nuestro Señor Don Quijote, poema que voy a proceder a leer a continuación. Tampoco lo tenía planificado, pero voy ahora mismo a por ello. Dice Rubén Darío: Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de sueños vistes, coronado de auro yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo toda fantasía, y la lanza en ristre toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud. Salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes, entre los aplausos o entre los desdenes, y entre las coronas y los parabienes, y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueron las victorias antiguas, y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón, soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos, y teniendo a Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, aún enamorado de tu clavileño, y cuyo Pegaso relincha hacia ti, escucha los versos de estas letanías, hechas con las cosas de todos los días, y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma a tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol, por advenedizas almas de manga ancha, que ridiculizan el ser de la Mancha, el ser generoso y el ser español. Ruega por nosotros, que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos, de laurel pro nobis ora, gran Señor. Tiembla la floresta de laurel del mundo, y antes que tu hermano vago Segismundo, el pálido Hamlet te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto, puro, celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin piel y sin alas, sin Sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos, áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias, líbranos, Señor, de rudos malsines, falsos paladines, y espíritus flinos, y blandos y ruines, del hampa que sacia su callanocracia, con burla la gloria, la vida, el honor, del puñal con gracia, líbranos, Señor. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos, con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes, y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de auro yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo toda fantasía, y la lanza en ristre toda corazón. La visión de Don Quijote como el Cristo moderno se ve muy bien en el famoso relato intercalado en Los hermanos Karamazov sobre el Gran Inquisidor. Aquí otro rasgo cervantino, el relato intercalado. Hay muchos relatos intercalados en las obras de Dostoyevsky, esta es una de las más conocidas. En el Gran Inquisidor tenemos un encuentro entre Cristo y el
la cabeza del Santo Oficio en Sevilla, en unos autos de fe del siglo XVII, no muy distinta del encontronazo de las dificultades de comprensión que tiene Don Quijote frente al cura y al canónigo de su pueblo. El inquisidor quiere encerrar a Cristo igual que lo encierran a Don Quijote, el cura y el canónigo. Quieren sacarle de esa locura al Mesías en su segunda venida o al restaurador de la caballería. Aunque, en el caso de el sumo inquisidor, y también en parte del cura y del canónigo y también, como no, el barbero, la institución que representan se apoya en los ideales caballerescos o cristianos. En el fondo les viene muy mal la doctrina libertaria de Don Quijote o del Mesías. El barbero quiere que su bacía se utilice para afeitar barbas, no para cubrir frentes como un yelmo. Por cierto, Vicente Luis Mora, en un libro de aforismos que se llama Nanomoralia, cuenta cómo de joven, al leer esto del baciyelmo, él entendió que lo que tenía Don Quijote en la frente, en la cabeza, era un yermo, no un yelmo, sino un yermo, un trozo de terreno sin vegetación, con lo cual pensó que el libro de Cervantes era un libro de fantasía, y añade en un aforismo muy breve que en efecto es un libro de fantasía, aunque no haya ningún yermo en la frente, no lleve ningún yermo en la cabeza. Para Dostoyevsky, igual que para Cervantes, quienes atienden a las instituciones religiosas realmente existentes, el canónigo, el cura, el sumo inquisidor, niegan el valor profético de los locos, de los idiotas, esa violencia mesiánica, diría Walter Benjamin, que está a la base de sus instituciones. Optan por la seguridad, por el pan administrado, por las promesas aseguradas a través del estipendio y de la indulgencia, frente a la libertad de que Dios pueda existir o no, frente a la intemperie del loco que se cree Cristo o Don Quijote y que lucha por una Dulcinea o por la redención, por un paraíso que no sabemos a ciencia cierta si existe. Estamos ante una ignorancia, la ignorancia que es libertad, la libertad de la falta de seguridad, de no saber si algo es cierto o no. Dostoyevsky contrapone al gran inquisidor frente a Jesucristo como representante, curiosamente, de la libertad. Jesucristo es el representante de la libertad, cuando lo normal es pensar que la segunda venida del Mesías es el fin de la libertad, porque ya, una vez que él está presente ahí, no tiene sentido el catejo, no tiene sentido la libertad humana, no tiene sentido el libre arbitrio, se produce el juicio final, ya los buenos serán buenos para siempre y los malos malos para siempre. Pero la lectura de Dostoyevsky es distinta. La libertad por la que aboga a Cristo es la libertad de pecar y de equivocarse, que la Inquisición intenta eliminar y controlar. Se suelen subrayar los aspectos negativos de la doctrina inquisitorial, pero se olvida el argumento poderoso que tiene a su favor. El catolicismo, convertido en una religión que limita la libertad de creencia y pretende imponer sobre los demás su propio credo, volviéndose universal, haciendo uso tanto de la cruz como de la espada, convierte a la religión en algo popular, en una religión para todos, frente a los pocos escogidos, frente a la élite de los salvados, en la doctrina original cristiana. Frente a un cristianismo de los puros, de los santos, de los escogidos, está el cristianismo de los rebeldes, de los incautos, de los estúpidos, de los criminales, que exigen una autoridad suprema que los pastoree, como hace justamente la Iglesia Católica. Roma ofrece al pueblo las tres tentaciones que se le presentaron a Jesucristo en el desierto. Roma ha dicho que sí a las tres tentaciones, a la tentación del milagro, a la alimentación y al poder. Evidentemente, si Cristo hubiese bajado de la cruz y se hubiese puesto a lanzar rayos láser por los ojos, la gente hubiera creído en él. Pero esas tres tentaciones van en contra de la libertad de creer o no creer en Cristo. Esa es la libertad fundamental, ese es el nuevo pecado original o el pecado secundario, el pecado fundamental o que va a la raíz radical de creer o no creer en la revelación, en la encarnación de Dios en Cristo. Si Cristo hubiera caído en la tentación del milagro, de los milagros evidentes como este, en la alimentación o en el poder, pues se hubiera eliminado esta idea de la kenosis cristiana, del vaciamiento, el hecho de que el cristianismo es la religión de Dios hecho hombre y humillado en la cruz. La Iglesia Católica tiene como pretensión dar de comer a los humildes, a los renegados, no alejarse, y no se aleja mucho de la doctrina cristiana original en este punto. Entonces tenemos una contraposición entre
casi budista entre la vía estrecha y la vía amplia. Tenemos por un lado una religión entendida como libertad y selección de los mejores frente al establecimiento de una seguridad física y espiritual asequible para todos. Pero la obra en la que aparece mejor esta influencia cervantina y quijotesca es en El idiota, donde Dostoyevsky versiona directamente el Quijote, hace citas explícitas de Cervantes y cuenta la historia del príncipe Mishkin, que es una suerte de Cristo moderno, empático, desinteresado, que ayuda a la gente de manera altruista, aunque, y esta es la parte más importante, que los demás no quieran dicha ayuda. Amar es dar a alguien que no lo quiere algo que no se tiene. Pues Mishkin quiere ofrecer una ayuda que primero tendría que darse a sí mismo. Sufre ataques de epilepsia, en los cuales tiene visiones místicas, ha intentado sanarse en una estancia en Suiza, donde ha visto una ejecución que le ha perturbado muchísimo. Es un idiota porque se deja abusar, no por su enfermedad mental, porque no defiende sus intereses, porque los demás se aprovechan de él. Es una inversión del significado etimológico del término idiota. Idiota proviene del griego idios, que significa propio. El idiotés es aquel que vive al margen de la sociedad, que solo se preocupa de lo suyo y está desinteresado de los asuntos comunes y políticos. El idiota en la antigüedad es el egoísta, mientras que en la época moderna el idiota es el altruista, el caritativo, el desinteresado, el que se deja abusar por su inocencia, por su ingenuidad, por su generosidad. El idiota, sea como fuere, vive en los márgenes de la sociedad, pero esta sociedad es la sociedad de competición, del consumo, del capitalismo, en una palabra. Dostoyevsky busca en esos márgenes una religiosidad renovada y alocada. Y con esto hemos hecho ya lo que hemos prometido. Nos hemos atenido al plan de exponer las diversiones foráneas del Quijote en esos 3 países, en Francia, en Gran Bretaña y en Rusia, con sus diversos siglos, el siglo XVIII como el siglo de la interpretación cómica, epicómica, a través de Fielding y llegando a Sterne, donde sobre todo gusta Cervantes por sus juegos metaliterarios y por su crítica benévola de los géneros peores literarios que se pueden elevar a través de la ironía a un estadio más elevado, como más refinado, frente a la lectura francesa, que es una lectura ya muy femenina desde el comienzo, con Charlotte Lenot, y que continúa, avanza hasta Monique Wittig, pasando por Flaubert. Por último, en el siglo XX, pero también en el siglo XIX, tenemos esta tradición rusa, donde sobre todo Don Quijote se ve desde una perspectiva cristocéntrica como la encarnación y la kenosis divina moderna. Y con eso terminamos esta última clase, la penúltima del curso, dejando pendiente la 8ª clase con la que cerraremos este curso sobre Cervantes y el Quijote. Muchas gracias y hasta la próxima.